Hola amigos, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Este viernes 2 de abril, le damos las gracias a Dios que podemos compartir la palabra del Señor y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta hora por tu amor Gracias, y sí, tu Señor. misericordia, Señor. Te alabamos y Padre. bendecimos. Sí, Señor. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Oramos que nos des el entendimiento en tu palabra, Señor. Sí, Señor. Que podamos, Señor, creerla Sí, mi y Dios. podamos glorificarte, Señor, que Sí, podamos Padre. bendecir tu nombre, Sí, Padre. mi Dios. Muchas gracias te damos que tú nos amas con amor eterno y nos has mostrado tu amor, Señor, dando a tu Hijo, Señor, gracias. Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, gracias te damos. Amén. Muy bien, pues Amén. el tema del día de hoy se llama El Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y bueno, vamos a ver en esta palabra cómo es que sucedieron algunos acontecimientos sobrenaturales y a través de los cuales los que en este tiempo, aquí en esta porción de la escritura, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, el Hijo de Dios, como dice el tema, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y cómo aquellos que le estaban cuidando o que estaban guardando, guardando como guardias ahí en la cruz, pues al ver todos estos acontecimientos, confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Pues vamos a leer los primeros versículos y le voy a pedir a mi esposa que lea los primeros versos. Sí, Estamos, perdón, en Mateo 27, versos del 45 al 66, al 56. Sí. el tema, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Adelante. Bueno, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La primera hora del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj. Entonces dice, la hora sexta serían las 12 de mediodía, para nosotros la hora novena, las 3 p.m. En el versículo 48, cerca de la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Este fue un grito en arameo, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la peor tristeza y angustia y dolor que sufre Jesús: la separación, el abandono de su Padre. ¿Qué significa
abandono, significa quitar el apoyo, la ayuda, la protección. Y era necesario que Jesús soportara el abandono para entendernos a nosotros. Quizás tú y yo o alguien de los que nos está escuchando ha sufrido abandono por un padre, por una madre, por un hijo. Y bueno, Jesús puede entendernos porque Él sufrió este abandono por su padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está escrito en el Salmo 22. Es un salmo profético escrito por David 1000 años antes de que del sacrificio de Jesús, antes de este acontecimiento que aquí se describe cómo Jesús iba a morir en una cruz, cuando en ese tiempo no se hacían ese tipo de sacrificios, de castigos, no se practicaba eso. En el Salmo 26, en el versículo 26 del Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies. Aquí también nos habla del escarnio, de todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que sufrió Jesús. Isaías 56 del 4 al 5 nos habla que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, sobre Él. Y también en Mateo 28 dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. En 1 de Timoteo 2:6 dice que Él dio su vida para comprar libertad a todos. En 2 de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 1:19 dice que fuimos comprados a precio de sangre. Tú y yo valemos esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y bueno, también en el versículo 20, en Mateo 27:20 dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y cuál fue esa oración o ese clamor de Jesús? Jesús en Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19:30 es donde dice: consumado es. Y este grito significa el fin de los sufrimientos de Jesús y la consumación de la obra de redención. También podemos ver los acontecimientos que sucedieron después de que Jesús entregó su espíritu. Es que el velo se rasgó, hubo terremotos y los sepulcros se abrieron. En Hebreos dice que: hermanos, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Él nos abrió un camino para que tú y yo podamos llegar al Padre, y pues necesitamos creer en esa muerte, en esa sangre, en esa resurrección de Jesús. Yo puedo saber hoy, a través de su palabra, el inmenso amor de Dios por mí, al saber que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarme, vino a sufrir por mis pecados, clavándolos en la cruz. Él me abrió un camino nuevo y vivo para poder acercarme a Dios. Así es, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y bueno, que vemos aquí los acontecimientos que sucedieron. El velo del templo fue rasgado. Esto quiere decir que tenemos acceso todos hoy a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo al Padre, al lugar santísimo, a su presencia. Y hubo un gran terremoto, como decía mi esposa y la palabra, y se abrieron los sepulcros, ¿verdad? Muchos de los santos que habían dormido se levantaron, dice. Bueno, pues al ver todo esto, los que estaban guardando a Jesús, dice en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sucedido, que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad?
Las señales, los acontecimientos dieron testimonio, testificaron de Jesús. Así como dice en algunos versos, en alguna porción de la Escritura, dice que las obras dan testimonio acerca de Jesús. Estos acontecimientos a veces, las señales, aunque no necesariamente necesitamos buscar las señales, sino más bien buscar a Jesús, creer en Jesús y Él se manifestará. Así como en este caso, Él puede, hoy en día, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él puede cambiar una vida, Él puede resucitar, como dice también en Efesios, que Él nos da vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Juan dijo, cuando él estaba en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En las bodas de Canaán, Jesús también convierte el agua en vino, y muchos de los discípulos y de sus discípulos creyeron en él. Nicodemo también confesó y dijo, sin estas obras que haces, estas señales que haces solamente las puede hacer alguien que Dios está con él. Jesús es el Hijo de Dios y Él se manifiesta. Él ha venido para rescatarnos, Él ha venido para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. El milagro más grande del mundo, el milagro más grande es el milagro de la salvación, ¿verdad? La vida eterna, el perdón de nuestros pecados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, y tú has enviado a tu Hijo, Señor, a pagar por nuestros pecados, a rescatarnos a través del sacrificio en la cruz, para que a través de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, a través de ese padecimiento, dice tu palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Dice que mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Señor, gracias te damos por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por el amor tuyo mostrado, Padre, en esa cruz, dando tu vida para rescatarnos, para libertarnos, Señor. Te damos gracias y oramos por cada persona, Señor, que hoy tiene la oportunidad de escuchar que hay vida, que hay esperanza, que hay perdón de pecados a través de la fe en tu nombre, Señor Jesucristo, que tú has venido para rescatarnos y para libertarnos. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios les bendiga, amigos. Nos vemos en el próximo video. Amén.